¿Alguna vez te preguntaste por qué hay tan pocos coros litúrgicos en Sudamérica? Sin embargo, en Estados Unidos, en Europa, es prácticamente una tradición establecida. Una de las razones históricas está en los primeros misioneros que llegaron. Su misión desde ya era muy compleja. Tenían que evangelizar, enseñar a la gente, organizar las ciudades. Realmente tenían una misión enorme ante ellos. Y entonces, con tantas tareas, tantas cuestiones prácticas urgentes que tenían que resolver, una de las decisiones que tomaron fue dejar de lado todo lo que implica la liturgia cantada, que requiere tiempo, que requiere organización, que requiere recursos, para poder de alguna manera abocarse a estas cuestiones más urgentes y prácticas de las misiones que estaban desarrollando. De hecho, en los jesuitas, por ejemplo, algo que toda la historia y los siglos de la iglesia era obligatorio para los sacerdotes, que era cantar en comunidad la liturgia de las horas, ellos ya tenían en su regla que no tenían que cantar la liturgia de las horas en comunidad, sino que cada uno podía rezar solo para de alguna manera tener más tiempo para estas cosas urgentes. Pero esa decisión, ¿qué consecuencias a lo largo del tiempo tuvo? ¿Era una excepción para poder dedicarse a las cosas más prácticas y con el tiempo volver a cantar en comunidad? ¿O en el fondo terminó siendo una decisión que apuntaba a otros fines, a otros objetivos espirituales? Y eso es un poco lo que vamos también a tratar de desarrollar en este video. Uno puede pensar claramente, bueno, pero estaban en misión y estaban así y tienen razón, digamos, es una adaptación que hacer. Sin embargo, esa fue la regla que después, incluso ya con recursos, se fue tomando. La liturgia ya no era cantada diariamente. Y esto viene de la mano de una ola que ya en el siglo XVI empezaba, que se le llamaba también como la devoción moderna, devotio moderna. Lo que promovía era una oración más bien personal, enfatizar la oración personal de yo que rezo con Dios. Entonces, claramente empezaron a tener a mediano y por supuesto que a largo plazo una consecuencia en la población. ¿Por qué? Porque ya no era lo central cantar y vivir una vida comunitaria, coral, litúrgica. Y cuando mucha gente empezó a entender que lo más importante era la oración personal, y por lo tanto muchos sacerdotes o muchos religiosos empezaban a enfatizar eso, Sudamérica se desarrolló mucho con esa idea como lo más importante. Claramente uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa por ejemplo con los coros de las ruinas jesuíticas, de Chiquitos, de Bolivia, que los documentos que se encontraron? Son coros, podríamos decir, paralitúrgicos. ¿Por qué? Porque un coro litúrgico es un coro que sostiene la liturgia diaria, que canta en el oficio divino y que de alguna manera en un pueblo uno sabe que ciertos horarios todos los días se va a rezar el oficio divino, ciertos horarios se tendrán las misas, pero es un centro, un lugar donde constantemente se hace la liturgia de las horas, es decir, ofrecen la comunidad las horas del día a Dios. Y así podemos decir que Sudamérica se fundó de alguna manera enfatizando un aspecto, y esta misión de los jesuitas, que como les dije fueron santos, grandes misioneros, no estoy para nada diciendo son malos de ninguna manera, pero claramente lo que resultó de las misiones a modo general es que no tenemos coros litúrgicos, que no tenemos comunidades fundadas, pensadas en la liturgia como centro. Sin embargo, si volvemos a comparar con Europa o con ciertas partes o gran parte de Estados Unidos, donde tenemos ciudades católicas, ciertos lugares que se mantienen esa tradición todavía permanecen, digamos, fieles a un centro. Ese es uno de los motivos, yo diría, principales por los que en Sudamérica, recién ahora, poco a poco, con el Concilio Vaticano II, que nos insta a recuperar esta riqueza de la iglesia de la liturgia cantada, del oficio divino cantado, están empezando a surgir coros litúrgicos en distintos lugares. En Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile, promovidos justamente por el Concilio Vaticano II. Es decir, cómo la iglesia siempre vivió la vida de oración. De vuelta, repito, no estoy condenando para nada la devoción moderna, no estoy diciendo es malo. Lo que estoy diciendo es que debe ser una consecuencia, un fruto de la liturgia, de la fuente donde nos alimentamos. Y esa sinergia es realmente la más profunda. Santa Teresa, que es una de las principales conocidas por la devoción moderna, por promover eso, claramente era una persona que estaba conectadísima a la liturgia, vivía de la liturgia, se alimentaba constantemente y no es que se encerraba separado de sus hermanas, de su comunidad.
Y es importante entender esto para poder entonces, en esta gran misión que tenemos, donde la iglesia nos vuelve a pedir volver a la fuente, a la liturgia y a partir de ahí alimentar nuestra vida espiritual, es muy importante que todos realmente digamos, bueno, ¿cómo yo puedo colaborar en esta obra? ¿Dónde hay un coro litúrgico? ¿Cómo puedo sumarme? ¿Dónde puedo cantar la liturgia de las horas y alimentar de la fuente mi oración, mi vida personal? Y esta misión de recuperar y tener más coros litúrgicos va a tomar tiempo, va a requerir su esfuerzo, pero es fundamental si realmente queremos volver a formar una comunidad profundamente cristiana, que es algo que solamente está ocurriendo, como nos decía el Papa Benedicto, en pequeños bolsillos de cristiandad, pequeños grupos de personas que empiezan a hacer estas cosas y que realmente empiezan a formar por lo menos pequeñas comunidades. Es un esfuerzo que va a requerir tiempo y que realmente yo les invito a pensar cómo ustedes viven su vida de oración en primer lugar, si están alimentando realmente de una oración más bien personal, separada de la comunitaria, y de ver cómo uno puede colaborar con esta misión. No todo esto de la pregunta de, bueno, ¿por qué no hay tantos coros litúrgicos en Sudamérica? Una de las razones históricas que yo investigué y que a mí me parece que es absolutamente válida, que es este inicio de la fundación, digamos, de Sudamérica y cómo se fue desarrollando. El concilio nos invita a poder sumarnos a esta ola de vivir de las fuentes.